Bueno, muy buenos días, iglesia. 14 de enero, estamos iniciando año, mucha gente de vacaciones. Esperábamos que hoy ya hubiesen regresado todos, pero faltan todavía algunos. Mientras cantamos, mientras adoramos, empieza a sentirse una unción, ¿sí? Por lo menos esa canción donde le decimos a Dios: está cayendo, algo está cayendo aquí, ¿sí? Tu gracia sobre mí. Cuando tú estás cantando y estás conectado con el cielo, tú puedes sentir cómo lo divino va inundando todo tu ser, y eso genera un gozo indescriptible. La conexión con lo divino, esa conexión especial, eh, que es la manera como nosotros definitivamente debemos vivir. Ah, Dice en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 25, Gálatas capítulo 5, versículo 25: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Volvamos a leerlo. Si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Cierren sus ojos. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias. Gracias por estar con nosotros, Señor, por esta cita tan especial, tan anhelada, Señor. Gracias por la vida de cada persona que se ha dispuesto para venir a escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida de cada persona que está conectada y que se va a conectar. Gracias, Señor, por este tiempo. Te entregamos todo lo que somos y te pedimos que esta mañana nos hables. No queremos salir de este lugar de la misma manera como entramos. Necesitamos estar llenos, ungidos. Necesitamos ser transformados, Señor, y entender, Señor, que debemos vivir por el Espíritu. Amén y amén. Vivir por el Espíritu. Imaginémonos el mundo como es. Pensemos en el mundo. Hoy día uno, si trabaja, tiene dinero. Y si tiene dinero, ese dinero está en un banco. Pero resulta que uno puede sacar el dinero en cualquier parte. Tú estás en Cúcuta, pero si viajas a Bogotá, lo sacas en Bogotá o en cualquier ciudad de Colombia. O si vas al exterior y tienes dinero en el banco, también puedes acceder a él. Sí, chévere. Pensemos cuando nacieron los bancos, cuando se fundaron los bancos, es porque había tanta inseguridad de tener dinero guardado que el banco decía: yo te lo guardo, yo te lo cuido, tú me pagas algo y yo te lo cuido. Y allá tener unas cajas fuertes, gigantes, pero si tú necesitabas tu dinero, tenías que ir donde estaba tu dinero. Así nace el banco. No era que tú lo metías en un banco, ibas y lo reclamabas en otro. Eso no era posible. Hoy día la conectividad hace que incluso retires en otros bancos lo que tienes en un banco X. Así funcionamos, ¿cierto? Hoy día uno pregunta por algo y la persona agarra el celular, escribe y el celular te dice lo que quieres saber.
Sí, hay gente que ni consulta a los médicos. ¿Sí? Dolor abdominal, parte izquierda baja. ¿Sí? Buscapina. El internet hace que uno pueda inclusive ubicarse en otra parte del mundo y mirar lo que está pasando en esa parte del mundo satelitalmente. ¿Sí? No sé si lo has hecho, pero tú puedes entrar, buscar tu dirección y desde el satélite ves tu casa. Ahí te das cuenta por qué tienes goteras. Todo lo que existe está sincronizado. La mayoría de los trabajos que existen actualmente están vinculados al internet. Hay mucha gente que vive de decir bobadas, pero le pagan por eso. Hay mucha gente que por medio de la conectividad hace cosas, mucha gente trabaja desde sus casas. Creería que hoy día es más gente la que trabaja virtualmente que la que trabaja presencialmente. El internet es la que permite que veamos las series. Ya es muy rara la persona que ve televisión. Ahora la gente simplemente Netflix, tú sabes, Disney, HBO. ¿Ves lo que quieres? El internet genera una manera de vivir muy diferente. Pero tendríamos que preguntarnos si es la correcta. Ahora, yo quiero que hagamos un ejercicio mental. Pensemos qué sucede si se acaba el internet. Porque hoy día nuestros hijos pequeñitos, ellos van a ser una generación totalmente distinta. Ellos desde el año están en el celular. Y tú le hablas, ajá. ¿Qué harían esas mamás, esos papás? Ya no sirven las tarjetas de crédito sin internet. Para nada, porque la tarjeta de crédito funciona porque hay conectividad y incluso la tarjeta de débito. Ahora necesitas plata, vaya al banco, haga cola y pídala. Es decir, ¿qué pasaría si no tenemos internet? ¿Cómo funcionaría todo? Porque inclusive para ir a una función de algo ya tú compras todo por internet. Los pasajes aéreos. Es más, no habrían vuelos aéreos porque el control aéreo está fundamentado en el internet. Viene un avión allá, viene otro allá, viene otro allá. Todo se detecta por los radares. Si ya no hay eso, tendríamos que vivir de una manera distinta. Nos convendría comprar una vaca, 4 pollos, 20 gallinas. Todo cambiaría. Pero piensa qué sería de ti si ya no existe toda la tecnología que hoy existe. También quiero que tomes. Se habla permanentemente de que algo va a ocasionar que nos quedemos desconectados por un tiempo, 6 meses, 1 año, 5 años. ¿Cómo vamos a funcionar? Sería un caos. Sería un caos y tendríamos que volver a cosas muy diferentes. El pasaje que leíamos dice: si el Espíritu nos da vida, andemos guiados por el Espíritu. Andemos guiados por el Espíritu. Ahora pensemos qué representa el Espíritu Santo.
¿Y qué representaría estar sin el Espíritu Santo? El Espíritu Santo nos conecta con lo divino, las cosas de Dios. El Espíritu Santo nos genera la alegría de leer la palabra. El Espíritu Santo nos conecta con una manera de vivir diferente. Por medio del Espíritu Santo, las cosas que hacemos están guiadas desde arriba. Cambia y empiezas a ser una persona diferente. De hecho, empieza a gustarnos cosas que antes no nos gustaban. Disfrutamos cosas que antes no disfrutábamos. Por ejemplo, orar. Y yo creo que la gente no se levanta y dice, ¡ay, voy a orar, voy a orar! No. Orar cuesta. Pero sin Espíritu Santo no hay oración. Uno para orar necesita ser disciplinado. Porque de lo contrario, lo que hace son WhatsApps. Padre Santo, te amo, cuídame, bendice mis manos, amén. Más tarde sacó otro tiempito. Qué pena contigo, pero no pude despertarme temprano. Qué pena contigo, pero estoy afanado, tengo una cita. Pero que la cita salga bien. Multiplica la platica que tengo en el bolsillo, Señor. Aleluya. Esa es normalmente la oración de mucha gente. El Espíritu Santo te pone a hablar con Dios. El Espíritu Santo hace que al leer la palabra sientas que Dios te está diciendo. Y cuando tú tomas la Biblia y resaltas algo y dices, mira, Dios me regaló esta palabra. Déjame decirte, el Espíritu Santo te guió. Y eso hace que sea totalmente distinto, hace que sea extremadamente especial. Mira que cada vez que Dios nos dice algo, nosotros lo subrayamos, le ponemos color, en algunas oportunidades le ponemos la fecha, en algún lugar anotamos, palabra que me regaló Dios en tal fecha, pero que adicionalmente nos lleva, nos motiva y nos mueve para vivir y actuar de forma diferente. Pero no tener al Espíritu Santo es como vivir sin internet en una condición prehistórica, donde solamente funcionaría lo más básico, lo más elemental. ¿Qué gobierna lo que no tiene que ver al Espíritu Santo? La naturaleza pecaminosa, la carne, las bajas pasiones, los sentimientos carnales, la rabia, la ira, el enojo, el morbo, el odio, la falta de perdón, la mentira. Ayer alguien me dijo algo y le dije, ¿estás mintiendo? Me dijo, no. O sea, no es la verdad exacta. Te estás engañando tú mismo. Una verdad a medias es una mentira completa. El Espíritu Santo no te permite mentir. El Espíritu Santo te confronta. Dice que te guía. Vivamos
guiados por el Espíritu Santo. Andemos guiados por el Espíritu Santo. Pensemos en el caos que podría ser vivir de otra manera. Y vamos a mirar la transformación de un hombre por medio de tener la conexión con Dios. Hubo un hombre que odiaba a Jesús y en su convicción mundana, él estaba totalmente convencido que Jesús era una mentira, era un engaño, era un enemigo. Y en consecuencia, pues todos los que se dijeran cristianos eran enemigos de él. A eso agréguele que tenía poder, tenía autoridad. Entonces, con ese poder y esa autoridad, conseguía permiso para matar a cristianos, para encarcelarlos. Los perseguía. Estaba absolutamente convencido que todo lo que tuviese que ver con Cristo era malo. ¿Saben de quién les hablo? De Saulo. Dice en el libro de Hechos, en el capítulo 9, Saulo, ¿quién es? Saulo es el apóstol Pablo. Hay mucha gente que piensa que Pablo andaba con Jesús, que Pablo era uno de los apóstoles que estuvo en todos los milagros. Y no, Pablo ni siquiera llegó a ver nunca a Jesús. Era un hombre rico, tenía nacionalidad romana, hablaba varios idiomas, era culto, era uno de los hombres más influyentes dentro de la sinagoga, la iglesia, y tenía licencia para matar cristianos. Ellos estaban absolutamente seguros de que Cristo y todos sus seguidores eran los enemigos. Y lo creía, era una convicción absoluta. Y dice en el capítulo 9 del libro de Hechos, en el versículo 1, mientras tanto Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para la sinagoga de Damasco. Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los pertenecientes al camino. Todos los pertenecientes al camino se le decía a los seguidores de Cristo, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús, a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Él persigue a todos los cristianos, en consecuencia odia a Jesús. Pero un día, cuando está buscando cristianos para meterlos presos, ve una luz, cae al suelo y una voz le dice, yo soy a quien tú persigues. Adicionalmente a eso, no le dice, oye, ¿qué te pasa conmigo? Venga, vamos a arreglar las cosas, seamos amigos. No.
le dice, levántate y entra en la ciudad, que allí te dirá lo que tienes que hacer. Es decir, inmediatamente lo contacta, lo instruye, le da instrucciones. Ve que te vamos a decir qué tienes que hacer. Es decir, que cuando tienes un encuentro con Dios, inmediatamente Él te indica qué hacer. Pero hay una necesidad específica de poder entenderlo. Y esa necesidad se llama Espíritu Santo. Si no hay Espíritu Santo, no puedes entender. No puedes entender. Cualquier cosa que yo les diga, ustedes van a mirar ahorita, y si no hay internet. Hoy es común a la gente cuando llega a una casa o llega a un negocio, ¿cómo es la clave? ¿Cómo es la clave? ¿Cómo es la clave? Qué bueno que todo el mundo tuviese ese mismo deseo de conectarse con Dios, ¿no? Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, inúndame, lléname. Cada vez que pienses, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? Piensa si anhelas así al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo sí te permite conectarte con Dios. Y le da la instrucción de inmediato. Los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos, porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Estuvo ciego 3 días, sin comer ni beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor llamó en una visión. Ananías. Aquí estoy, Señor. Ananías era un seguidor, un creyente, apasionado. No hay registro bíblico de que antes el Señor hubiese hablado para darle una misión. Le dice a Ananías, aquí estoy, Señor. Anda, ve a la casa de Judas, en la calle llamada derecha, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. O sea, le está dando la instrucción. Ananías dice, claro que sí, Señor, aleluya. No, Ananías dice, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Y yo quiero pedirte que esta mañana, que vamos a hablar del propósito que tenemos para el 2024, en el título del capítulo 9 dice conversión de, coloca tu nombre. Coloca tu nombre. Hechos capítulo 9. Coloca conversión de y escribe tu nombre. Porque hoy el Señor hará de ti un instrumento escogido. Un instrumento escogido. Vivir en el mundo sin internet es vivir en el caos. Es estar totalmente desconectado. Hoy día tú necesitas un empleo
Y tú te metes por internet y escribes y mandas la hoja de vida, y si tienes que pagar algunos formularios, ya tú pagas todo por internet. Si tienes que hacer una propuesta, ya tú la haces por internet, la envías por internet. Es ya nada de físico. Imagínate que no tienes internet, estarías totalmente desconectado, estarías grave, o sea, nada te va a funcionar, vas a estar en un caos total. Eso es lo mismo que pretender ser cristiano, pero no tener al Espíritu Santo. Así que coloca por favor como título: conversión de, y escribe tu nombre. Porque hoy, en el versículo 15, dice: ve, insistió el Señor, porque ese hombre es un instrumento escogido. Y quiero que sepas que tú estás aquí esta mañana porque eres un instrumento escogido de Dios. Y hoy se deben caer las escamas de tus ojos. Se debe despejar tu corazón. Si tienes las arterias obstruidas, hoy serán limpias. Porque el plan perfecto de Dios es que seas un instrumento útil y agradable a Él. No importa cómo hayas vivido. Hay gente que piensa: yo no. Peor aún, hay gente que le dice a la pareja, al hijo, al papá, a la mamá, al tío, al primo: usted no, si su vida ha sido terrible. Ahora sí, aleluya, aleluya. Déjame decirte que Jesús vino precisamente por todas las personas que no estaban haciendo las cosas bien. Jesús se sentó con la prostituta. Al ladrón le dijo: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Jesús abrazó y bendijo a todos los que estaban mal, porque a todos los dispuso como instrumentos divinos para vivir una vida distinta. En eso consiste la salvación, en la gracia. Y la gracia es la presencia de lo divino que hace que vivamos y nos comportamos de manera diferente. Mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones como a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso manos a Saulo y le dijo: hermano Saulo. Eso tiene una trascendencia, la manera como él le habló. Saulo era asesino de cristianos. Es decir, que cuando lo veían o se escondían o le tiraban piedra, alguna cosa. Pero Dios le da la instrucción. Y cuando él llega, le dice: hermano Saulo. Y esa palabra hermano significa: ya eres parte de mi familia, Cristo. El Señor Jesús, que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo comido, recobró las fuerzas. Ser llenos del Espíritu Santo, conectividad con el cielo,
conectividad con el cielo. Ojalá a partir de ahora la misma ansiedad que te da cuando no tienes internet o se te apaga tu celular, la experimentes cuando sientas que se acaba o se afecta tu conexión con el cielo. Y uno puede sentir eso, por ejemplo, cuando entra a un lugar y la atmósfera de ese lugar es mala y uno siente un deseo gigante de salir corriendo, porque lo que hay ahí no es bueno. O cuando estás en un ambiente que no corresponde. Que la conectividad con el cielo sea tu prioridad. Nosotros estamos viviendo tiempos muy particulares. Podríamos decir que apocalípticos. Hay una guerra a la que nos acostumbramos entre Rusia y Ucrania. Nos acostumbramos, pero es una guerra de control de alimentos. Ucrania es el mayor productor de trigo del mundo y de soya. Hay una guerra a la que nos acostumbramos, profética, apocalíptica, entre Israel y Palestina. Muchos países están hablando de que estoy por aquí, que voy por allá. Una decisión, un momento, un ataque de ira, un mal paso. China ofrece el respaldo a Rusia, pero China va a invadir y pretende que no la toquen. Estados Unidos amenaza. Estamos frente a una situación apocalíptica. ¿Estamos preparados? ¿Estamos tan preocupados por las cosas del mundo? ¿Vivimos tan preocupados por cosas vanas? Pero frente a una situación de esas, donde se inicie una tercera guerra mundial, que es como la pandemia, ¿no? Empezó en China y uno decía eso, por allá dice que la gente está parada y se cae y se muere. Pero estamos lejísimos. 3 meses después, todo el mundo estaba encerrado. Si inicia una guerra, habrá hambre, habrá escasez. Se va a frenar todos los procesos tecnológicos. Habrá atrasos. Morirán millones y millones de personas. No podemos dimensionar lo que va a pasar. Y estamos tan ocupados en cosas tan triviales que ni siquiera podemos poner la casa en orden. Y Dios hoy quiere que vivas una conversión, que entiendas lo que realmente es importante, que vivamos de acuerdo a lo trascendental. No sabemos qué va a pasar, pero sí debemos prepararnos para estar conectados con lo divino. Esforzarnos en ser esas personas que Dios ha escogido como instrumentos divinos
Para eso tenemos que abandonar todo enojo, toda ira, todo engaño, toda avaricia, toda mentira, toda traición, toda murmuración, todo chisme, toda rabia, todo odio, toda apatía. ¿Qué le estamos dejando a los nuestros? ¿Cuál es ese aporte que va a quedar en el corazón de las personas que Dios nos ha regalado para vivir nuestra vida con nosotros? ¿Cómo habrá de recordarme mi esposa? ¿Qué podrá decir ella? Esto fue lo que me dejó mi esposo. Hay una canción antigua que la escuché cantar en una serenata. Le preguntaron qué canción quería escuchar. La serenata se la había llevado el esposo y esta persona pidió que le cantaran Pesares. Y dice: ¿qué me dejó tu amor? Mi vida se pregunta y el corazón responde: pesares, pesares. ¿Qué van a pensar tus hijos? ¿Qué estás sembrando en ellos? ¿Qué estás sembrando en tu propio corazón? ¿Pesares? ¿Vacíos? ¿A quién persigues? Déjame decirte que a quien persigues, a quien atacas, a quien ignoras, a quien menosprecias, y lo haces cada vez que haces cosas contrarias a los principios y valores bíblicos, es a Jesús. Pero Él hoy te está diciendo: te he escogido como un instrumento para servirme. ¿A qué dedicas tus prioridades? Obedecer la palabra es sencillo. Disponer el corazón no es tan complicado. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Y habiendo comido, recobró sus fuerzas. Cuando nosotros recibimos a Jesús, hay un pasaje bíblico que dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré y cenaré con él y él conmigo. Yo tengo muy presente que en las propiedades de antaño y en lugares donde hay esquemas de seguridad, cuando tú pasas la puerta, luego caminas por un pasillo y encuentras otra puerta. ¿Alguna vez han entrado a una casa así? ¿Sí lo recuerdan? Lo que pasa es que ahora todo lo hacen tan pequeñito que si hicieran eso tendrían que eliminar la habitación principal. Pero normalmente en las casas uno entraba, pasaba por un pasillo y luego estaba la otra puerta.
Y las casas permanecían con la puerta principal. A las 6 de la mañana se levantaban y abrían la puerta principal. Y quedaba la puerta del pasillo cerrada. Hoy me imagino que estoy a la puerta y llamo. La puerta se abre, pero cuando se abre uno empieza a caminar por ese zaguán. El zaguán que me lleva adentro de ese recorrido. Quisiéramos omitirlo, pero es necesario atravesarlo. Y a veces pareciera que no termina. Nosotros queremos que sea ya, o sea, ya, ya, ya. Pero es necesario. Saulo duró 3 días ciego y sin comer. 3 días. Pero había algo muy importante. Saulo estaba de rodillas orando. Jesús le dijo a Ananías: ve que él está orando. ¿Cómo estás en ese zaguán? ¿Estás orando? ¿O sigues mirando lo que hay afuera? Añorando lo de afuera. O viviendo lo de afuera. No vas a poder entrar. No vas a poder pasar. Dios quiere que seas un instrumento. Un instrumento escogido. No es cualquier cosa. Un instrumento escogido. No estás acá por accidente. Tampoco pienses que tenemos todo el tiempo. Tenemos que prepararnos para ser escogidos ahora, hoy, en este instante, decidir ya. Mira que una persona que tiene problemas con algún vicio, siempre piensa: lo voy a hacer esta vez y no lo vuelvo a hacer. Pero al hacerlo, cada vez va a estar más y más y más atado. Por eso es ahora, es una decisión radical. Y se caerán las escamas. Y podrás vivir como un instrumento escogido. Porque si tú ves qué pasa con Saulo a partir de ese momento, primero, quiero que sepas que Dios le dio un nombre nuevo. Ya no te llamarás Saulo, ahora te llamarás Pablo. Y se convirtió en un personaje trascendental en la expansión del cristianismo. Y había quienes pensaban que el cristianismo era únicamente para los judíos y que todos tenían que circuncidarse para poder empezar. Pero Dios le dio una revelación nueva a Pablo y le dijo: la circuncisión que yo espero que exista es la del corazón y no la del prepucio. Y la manera como ha trascendido. Todos tenemos que ver con las enseñanzas de Pablo. Dios te escogió. Pero para poder confiar en Dios, para poder entender las cosas de Dios, yo necesito convivir con Él. Yo realmente he ido conociendo a mi esposa después de más de 25 años a través de la convivencia.
Si no convivo con ella, no la conozco. Si no convives con Dios, no lo conoces. Convive contigo. Está en tu casa, ocupa un lugar especial, permanece en tu corazón, en todo, ¿no? Recuerda, no estoy mintiendo, no estoy diciendo la verdad completa. Eso y nada es lo mismo. O es o no es. Ustedes nunca van a encontrar una mujer medio embarazada. O está embarazada o no está embarazada. Es o no es. El Espíritu Santo es un agente de salvación. La presencia del Espíritu Santo es la que nos lleva a la salvación. No decir, ¿no? Porque es que uno a veces dice, oh Señor Jesús, yo confieso que he pecado mucho. Sí, gracias por liberarme, por salvarme. Claro, es una confesión de fe que yo puedo hacer pública. Pero hay una transformación. Hay una conversión. Necesita que haya la conversión. No tiene sentido que digas cosas y sigas haciendo lo mismo. Porque, ¿de qué sirve? Como aquel que llega al fin de semana amanecido, borracho, y le promete a la esposa, esto no vuelve a pasar. Esto no vuelve a pasar. Pero si no hay una conversión, volverá a pasar. Es necesario que haya una conversión, que haya una decisión. Y eso pasa por medio del Espíritu Santo. Debemos anhelar la presencia del Espíritu Santo, recibirlo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, dice en el versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Es decir, que la presencia del Espíritu Santo es la que nos trae convicción de pecado. ¿Saben cuál es el problema más grande de un pecador? Cuando no reconoce que está en pecado. Y eso es terrible. Mientras tú no reconozcas que estás en pecado, no serás libre. Hay personas que son infieles y entonces en su infidelidad son felices, entre comillas. Yo creo que eso trae una angustia gigante, ¿no? Pero son felices en su infidelidad. El día que lo descubren o la descubren, viene el dolor. Y curiosamente, de manera mágica surge el arrepentimiento. Yo no sé qué pasó. Yo no quería. Pero ese arrepentimiento es genuino. Porque es un arrepentimiento que se genera porque te descubren. Muy particular es cuando nadie te ha descubierto y te arrepientes. Y dices, ¿qué he hecho? Esto no puede continuar. He pecado. Pero cuando te descubren, lo que hay es remordimiento. Si reconoces, eres libre. Pero para eso, ¿qué se necesita? El Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado. El Espíritu Santo también es una guía, dice en el versículo 13.
del capítulo 16. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y le anunciará las cosas por venir. El Espíritu Santo nos guía. Tener una vida guiada por el Espíritu Santo es algo extraordinario, pero necesitamos que Él esté. También nos dará a conocer a Dios, dice el versículo 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Tomará de lo mío, tomará de Jesús y nos lo dará a conocer a nosotros. Es decir, el Espíritu Santo nos permite conocer a Dios. Es el Espíritu Santo. Recuerden, nosotros y el Espíritu Santo somos simplemente uno más. Pero el Espíritu Santo es divino, es algo divino, algo del cielo, algo de Dios en nosotros. Es mi conexión con Dios. Es lo que me permite ver las cosas divinas. Y lo necesitamos. Y para que el Espíritu Santo esté en nosotros necesitamos tener una vida en Cristo. ¿Qué aparta al hombre de Dios? El pecado. Así que hay que abandonar toda práctica de pecado, que pueden ser sentimientos. Hay gente que dice yo no mato a nadie, que va a las iglesias todo el tiempo, pero todo el tiempo también están enojados. Todo el tiempo andan hablando mal, murmuran, son chismosos. A todo le ponen problema. La presencia del Espíritu Santo no permite que eso pase en tu vida. Así que cuando alguien que tú conozcas empiece de chismoso o de chismosa, mírale a los ojos y dile, ve y busca al Espíritu Santo. Ya saben, problemas en casa. La presencia del Espíritu Santo nos permite tener naturaleza divina. Acompáñenme por favor a la segunda carta de Pedro. Dice en la segunda carta de Pedro en el capítulo 1, versículo 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Recuerden, Jesús fue hombre, pero tenía dos naturalezas, una humana y una naturaleza divina. La naturaleza divina fue la que Dios colocó en el vientre de María. Naturaleza divina. Y la humana, pues, era hombre. La naturaleza divina de Jesús le permitió vencer la naturaleza humana. Pero qué bueno que dice, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina, en esa naturaleza que también tuvo Jesús por medio del Espíritu Santo. Naturaleza divina. No nos conformemos
con las obras. Busquemos lo especial. Aquí somos forasteros, aquí estamos de paso. Estamos de paso. Que tu sí sea sí. Que seas una bendición para los demás. Que tus brazos sean instrumentos de Dios para abrazar al caído. Que cuando mires hacia abajo es porque estás ayudando a levantar a una persona. No podemos vivir con título de cristiano, pero sin naturaleza divina. Es necesario tener esa naturaleza. Es necesario vivir para glorificar a Dios, porque es el camino. Y tenemos las instrucciones. Las instrucciones están escritas en la Biblia. Es nuestro manual. Nada por fuera de las instrucciones bíblicas son de verdad. Este libro es perfecto. Dios no se equivocó, no se equivoca, no es un simple mortal. Aplica para todos los tiempos. Y nos dice que tendremos parte en su naturaleza divina, la que necesitamos, la que anhelamos, la que queremos y en la que queremos vivir. Amén. Repita conmigo, por favor. No acepto vivir en la naturaleza pecaminosa. Decido vivir en la naturaleza divina. Por lo tanto, he decidido cambiar. Adicionalmente, con el Espíritu Santo tenemos otros regalos. Acompáñenme al libro de Romanos en el capítulo 8. Dice en el capítulo 8, en el versículo 1. Por tanto, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. No hay ninguna condenación. Hay personas que piensan es que yo la embarré. No, ya no soy digno. No, eso no es cierto. No hay ninguna condenación cuando hay una conversión. Sin la conversión sigues condenado. Pero en el capítulo 9 del libro de Hechos de tu Biblia, ahora dice la conversión de... Y ahí está tu nombre. Amén. Entonces no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Y dice en el versículo 9... Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. No vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y los atributos de vivir en el Espíritu son extraordinarios. Son extraordinarios. Es la manera como Dios nos llama a vivir. Y dice en el versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, hijos de Dios. Se nos ha convertido en una frase intrascendental, ¿no? Hablar de hijos de Dios. Bueno, yo le preguntaría a mis hijos, ¿no? ¿Qué significa para ti que yo sea tu papá? Yo esperaría que ellos dijeran, wow, tú eres el mejor. Pero que fuera del corazón, ¿no?
¿Qué recuerdos tengo de mi papá? ¿Qué pienso de mi papá? ¿Realmente te ves como hijo de Dios? ¿Dios te ama? ¿Realmente sientes que eres hijo de Dios? ¿O un individuo de esos religiosos a los que hablan de hijo de Dios? Ser hijo de Dios, Rey de reyes, Señor de señores, el dueño del oro y de la plata, el dueño de todo. Es tan especial, que cuando tú piensas que no tienes, en Él nada te falta. Aun cuando piensas que no tienes, nada te falta, porque Dios es así. Dice en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, para ser feliz no hay que tener lo que se quiere. Hay que tener, no hay que tener lo que se quiere, hay que querer lo que se tiene. Bueno, estoy parafraseando, ¿no? Pero vamos a buscarlo. Bueno, en la versión, en la nueva versión internacional dice, vale más lo visible que lo imaginario. Y también esto es absurdo, es correr tras el viento. Pero es mejor ser feliz con lo que se tiene, dice otra versión. ¿Eres feliz con lo que tienes? La palabra también nos enseña al que es fiel en lo poco, Dios lo pondrá sobre mucho. ¿Y qué es ser fiel? Porque a uno le encanta ser puesto sobre mucho, ¿cierto? Pero ¿ser fiel en lo poco? Ser fiel en lo poco cuesta. Cuesta vivir agradecido. Cuesta darle gracias a Dios por lo que tenemos. Cuesta reconocer muchas veces que lo que tenemos viene de Dios. Lo que no viene de Dios puede llegar, pero es como el agua entre los dedos. Así como llega, se desaparece. En cambio, cuando viene de Dios, aunque parezca poco, tú no entiendes, no sabes, no comprendes matemáticamente cómo funciona, pero alcanza. Y hasta puedes bendecir a otros. Increíble. La diferencia entre en mis manos y en las manos de Dios. Hagas lo que hagas. Hagas lo que hagas. Hazlo como para Dios. Yo debo tener al Espíritu Santo para poder entender la palabra. Porque es que yo quiero ajustar la palabra a mi necesidad. El viernes en la reunión de parejas fue un tiempo muy lindo. Y Dios nos regaló una frase muy bonita a los esposos. ¿La recuerdan? En todo caso, amarás a tu esposa. En todo caso. Eso es. Y cuando uno ama, uno consiente, uno cuida, uno protege. En todo caso. Auxilio.
Dice en el libro de Efesios, en el capítulo 4, Efesios capítulo 4, versículo 30. No agravien el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué significa no agraviar al Espíritu Santo? No dañar, no ofender, no perjudicar al Espíritu Santo. No lo ofendas. ¿Y cómo ofendes al Espíritu Santo? Haciendo las cosas que no vienen de Dios. Pecando. Por ejemplo, en todo caso, es muy sencillo. Cuando tratas mal a tu pareja, no estás siendo obediente. Dice en todo caso. No agraviar al Espíritu. ¿Cómo será nuestra vida sin el Espíritu Santo? Para tener claridad es simplemente hacer un paralelo en nuestra vida sin Internet. ¿Qué haríamos sin Internet? ¿Qué haría el mundo sin Internet? Vamos a imaginar una guerra. Los misiles son teledirigidos. ¿Para dónde van a arrancar si no hay Internet? ¿Para dónde van a arrancar? De pronto sube y cae ahí mismo. Hoy día las armas no son convencionales. ¿Cómo serían las compras? Uno necesita algo y uno no va a un almacén. Ya compramos muchas cosas por internet. Yo en alguna época iba al aeropuerto a comprar pasajes. Ahora uno compra el pasaje, hace el check-in, uno solamente llega y se presenta con la cédula y pasa. Ya está hecho. ¿Cómo será sin internet? Aparte de que los vuelos ya no podrían funcionar, ¿no? ¿Cómo va a ser tus finanzas sin internet? Ustedes que tienen tanta plata en los dineros virtuales. Todo eso se pierde, todo eso se acabó. Yo les recomiendo que vayan recuperando esa platica. ¿Cómo será la vida sin internet? Porque hoy día uno se puede ir a cualquier parte del mundo y hace una llamada por WhatsApp, una videollamada, y hablamos. En estos días vi a alguien que duró 3 horas en una videollamada. ¿Cómo va a ser ahora sin internet? Un caos total. Es un caos total vivir sin el Espíritu Santo. Debo llevar a esta reflexión para terminar. Lo que hay en ti y lo que estás entregando a los tuyos es un caos. Las personas que están en tu vida, a tu alrededor, lo que reciben de ti es un caos. Tus enseñanzas, los valores que transmites son un caos. Estamos a tiempo. Vivir con el Espíritu, el título de nuestra prédica. Vivir con el Espíritu. Vivir sin Él es un caos. Dice la Biblia en el libro de Génesis, al principio todo era un caos.
y el Espíritu de Dios iba y venía. El Espíritu de Dios va y viene a tu corazón. Porque si el Espíritu de Dios va y viene, seguramente vives en caos. Pero si el Espíritu permanece, hay una conversión y las escamas se caen y podrás ver y podrás ser ese instrumento. Para terminar, por favor, acompáñenme en el libro de Apocalipsis y vamos a leer el capítulo 2, el versículo 7. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré el derecho a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Voy a leerlo nuevamente. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor le daré derecho de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Padre, te damos gracias esta mañana, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por el poder de tu palabra, Señor. Yo te ruego, Señor, que no permitas que nadie salga de este lugar sin experimentar la conversión, una conversión genuina, Señor. Que el poder de tu palabra esté transformando corazones. Que ahora mismo, Señor, algo especial y sobrenatural esté ocurriendo en el corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor. Que si alguna vez tuviéramos que llevar una serenata, no pidieran como canción pesares. Al contrario, que en el recuerdo, en el gozo siempre esté lo especial, lo grande, lo espiritual que hemos sido. Padre, bendice la vida de cada persona. Yo te ruego que quites las ataduras del mundo, de la naturaleza pecaminosa, que hoy caigan las escamas y que sea tu poder, Señor, transformando. Gracias, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Bendice cada persona y cada familia representada. A partir de ahora, Señor, queremos vivir por el Espíritu y solo por el Espíritu, Señor. Gracias. Que descienda sobre cada uno de nosotros, Señor, tu Espíritu y permanezca con tal contundencia que no vuelva a ir y venir, sino que quede ahí en el corazón de cada uno, Señor. Necesitamos tu llenura. Padre Santo, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo. Presentamos ante ti, Señor, nuestros corazones y declaramos que salimos convertidos.